A veces, la persona más poderosa en la habitación es la que nadie nota. A veces, el hombre al volante sabe más sobre liderazgo que aquellos que dicen liderar. Y a veces, cuando las cámaras graban y la verdad sale a la luz, el silencio se convierte en el sonido más fuerte de todos. La hora pico matutina en el centro de Madrid era como cualquier otro martes. Raúl Vargas ajustó su retrovisor mientras los pasajeros subían al autobús de la Ruta 42 en la estación Gran Vía. La cafetería al otro lado de la calle estaba llena de ejecutivos tomando su café diario antes de dirigirse a sus oficinas en los rascacielos. Raúl accionó la palanca pesada para cerrar las puertas, el silbido hidráulico cortando la sinfonía urbana matutina de bocinas y ruido de construcción. Conducía la misma ruta todos los días desde hacía 6 meses, invisible para la mayoría de los pasajeros que enterraban sus rostros en sus teléfonos o miraban por las ventanas. Raúl conocía sus patrones mejor que ellos mismos. La mujer en el asiento 12 que siempre dejaba caer su bolso, el empresario que se quedaba dormido entre las calles Comercio y Olmo, el estudiante universitario que nunca tenía el cambio exacto. Lo miraban como si fuera parte de la maquinaria. «Conductor», una voz aguda resonó desde el fondo. «Este aire acondicionado me está congelando. Bájalo». La mujer rubia con traje de negocios ni siquiera levantó la vista de su teléfono mientras daba la orden. Raúl miró por el retrovisor y vio su dedo perfectamente cuidado señalando la rejilla de ventilación sobre su asiento. Ajustó el control de temperatura sin decir palabra. Mientras regulaba la temperatura, los ojos de Raúl captaron una pequeña foto guardada en la esquina de su parasol. Una imagen desgastada de él con el uniforme de gala, estrechando la mano de un general. La cinta de la medalla apenas era visible en la foto arrugada, pero Raúl aún podía sentir su peso en el pecho desde aquella ceremonia hace 3 años. Había guardado la foto como un recordatorio, aunque ya no estaba seguro de qué. Cada mañana a las 7:23, Raúl pasaba por el mismo veterano sin hogar sentado frente al edificio del Banco Santander. Hoy, como siempre, redujo la velocidad del autobús lo suficiente para cruzar la mirada con el hombre y hacerle un pequeño gesto con la cabeza. Era su ritual, 2 antiguos soldados reconociéndose a través de la brecha de las circunstancias. El gesto duraba 3 segundos, pero anclaba el día de Raúl. «Oye, ¿qué pasa con la demora?». El empresario en el asiento 6 golpeó su Rolex contra la ventana. «Algunos tenemos trabajos de verdad a los que llegar». Soltó una risa por su propio chiste, lo suficientemente fuerte como para que todos lo oyeran. El hombre, Diego Morales, vestía un traje de 2.000 euros y se comportaba como si fuera dueño de la ciudad. Raúl notó a una anciana luchando con su andador al acercarse a la parada de autobús. Sin que se lo pidieran, activó la plataforma para sillas de ruedas y la ayudó a asegurar su andador en el espacio designado. Ella le apretó la mano y susurró: «Gracias, querido». Fue el único contacto humano genuino que había tenido esa mañana. Una adolescente en el medio del autobús levantó la vista de su teléfono y observó cómo Raúl ayudaba a la anciana. Había estado tomando esta ruta durante semanas y nunca había visto a otro conductor esforzarse tanto. «Eso fue muy amable», dijo en voz baja. Raúl encontró sus ojos en el retrovisor por un momento y asintió.
Ese simple reconocimiento se sintió como un rayo de sol atravesando las nubes. Raúl sintió algo moverse en su pecho, un destello de esperanza que reprimió rápidamente. Había aprendido a no esperar reconocimiento ni respeto en este trabajo. Era solo el tipo que conducía el autobús, un trabajo invisible que mantenía la ciudad en movimiento. La sensación pasó tan rápido como llegó y volvió al ritmo familiar de paradas y arranques, el ballet mecánico del transporte urbano. El día terminó como comenzó, con Raúl estacionando el autobús en el depósito y caminando hacia su viejo Honda Civic. Se sentó en el asiento del conductor por un momento, observando a otros conductores irse a casa con sus familias. Mañana sería la misma ruta, las mismas caras, la misma invisibilidad. Pero algo se sentía diferente ahora, como si una puerta se hubiera entreabierto lo suficiente para dejar pasar un rayo de luz. A la mañana siguiente, su supervisor, Francisco, lo llamó aparte en la sala de descanso. Morales llamó por ti, dijo Francisco, sin levantar la vista de su portapapeles. El estómago de Raúl se tensó. Diego Morales era el tipo de hombre que podía hacer desaparecer problemas o crearlos. Quiere que estés en su ruta regular. El tono de Francisco era neutro, sin revelar si era buena o mala noticia. Raúl miró su reflejo en el microondas sucio de la sala de descanso. ¿Por qué alguien como Morales lo solicitaría específicamente? No era el conductor más rápido ni el más hablador. Solo hacía su trabajo y trataba a las personas con dignidad. Tal vez ese era el problema. Tal vez había sido demasiado visible, demasiado humano. Los otros conductores se reunieron alrededor de la máquina de café, sus voces resonando en la pequeña sala. Raúl está recibiendo un trato especial, dijo uno de ellos con una mueca. Me pregunto qué tuvo que hacer para eso. La risa que siguió fue como uñas en una pizarra. Raúl había oído versiones de esto toda su vida, la suposición de que cualquier éxito debía ser inmerecido, cualquier reconocimiento sospechoso. La mente de Raúl vagó hacia el funeral de su padre hace 2 años. El alcalde Vargas había sido un gigante en la política de Sevilla, un hombre que luchó contra la segregación y construyó puentes entre comunidades. En el servicio, persona tras persona, se levantó para contar historias sobre cómo el alcalde había cambiado sus vidas. Raúl había escuchado desde el primer banco, preguntándose si alguna vez haría una diferencia así. Un conductor nuevo llamado Marcos se acercó al casillero de Raúl. El joven acababa de salir de la capacitación, aún lleno de entusiasmo y optimismo. «Oye, escuché lo que hiciste por esa anciana ayer», dijo Marcos. «Mi abuela siempre decía que puedes saber mucho de una persona por cómo trata a quienes no pueden hacer nada por ellos». Raúl asintió, pero no dijo nada. Las palabras del joven se alojaron en lo profundo de su pecho. Esa tarde, una familia de turistas subió al autobús. Padres y 2 niños pequeños, claramente perdidos y abrumados por la gran ciudad. Hablaban un español entrecortado y manipulaban sus teléfonos, intentando descifrar a dónde ir. Sin que se lo pidieran, Raúl detuvo el autobús y pasó 5 minutos ayudándolos a entender el sistema de autobuses, dibujando un mapa sencillo en la parte trasera de un boleto de transbordo. El padre le estrechó la mano con lágrimas en los ojos. Diego Morales
presenció todo el intercambio desde su asiento habitual. Su rostro se ensombreció mientras veía a Raúl dedicar tiempo extra a personas que claramente no eran de aquí. ¿Ahora te pagamos para ser guía turístico?, gritó Morales lo suficientemente fuerte como para que todos lo oyeran. Algunos tenemos citas que cumplir. El autobús quedó en silencio, salvo por el rugido del motor. Raúl miró por el retrovisor y vio sus propios ojos devolviéndole la mirada, cansados pero firmes. Podía sentir a cada pasajero esperando su respuesta. El silencio se prolongó como una respiración contenida. Parte de él quería explicar, defenderse, hacer que Morales entendiera. Pero había aprendido hace mucho que algunas batallas no se ganan con palabras. Un equipo de noticias locales estaba instalando en la siguiente parada cuando Raúl detuvo el autobús. No podía ver de qué iba el alboroto, pero había cámaras, micrófonos y una multitud reunida en la acera. Pensó en desviarse, buscar una ruta alternativa. La atención mediática era lo último que necesitaba ahora. Cuando el autobús se vació, Raúl se quedó sentado al volante en perfecta quietud. La foto en su parasol captaba la luz de la tarde. Aquel joven soldado recibiendo un reconocimiento que había ganado con sangre y valentía. El silencio en el autobús vacío era total, roto solo por el tic del metal enfriándose. Por un momento, Raúl se permitió recordar cómo se sentía ser visto. Una mujer con un traje elegante se acercó al autobús. Raúl la reconoció como la reportera de investigación de Canal 8. Detrás de ella, un hombre alto con un abrigo caro caminaba hacia el autobús, flanqueado por lo que parecían ser funcionarios de la ciudad. Las manos de Raúl se apretaron en el volante. Algo estaba pasando, algo que no entendía. Los primeros pasajeros que volvieron a subir miraron a Raúl de manera diferente, con rostros inseguros. Diego Morales estaba notablemente ausente. La anciana con el andador, a la que Raúl había ayudado días antes, le sonrió mientras tomaba asiento. «Ahora sé quién eres», susurró. «Llamé a la estación de televisión. La gente debería saberlo». «Damas y caballeros», la voz de la reportera resonó desde fuera del autobús. «Estamos aquí para honrar a alguien que ha estado sirviendo a esta comunidad de maneras que la mayoría nunca supo». Raúl sintió las palabras golpearlo como golpes físicos. Esto no era lo que quería. Nunca quiso ser el centro de atención, nunca quiso ser un símbolo o una historia. Le ofrecieron un micrófono, pero Raúl negó con la cabeza. En cambio, el alcalde de Madrid dio un paso adelante, sosteniendo la carta de reconocimiento que Raúl pensó que nadie vería jamás. Este hombre salvó a 17 personas durante la tormenta del 2017, anunció el alcalde, y durante los últimos 6 meses ha estado conduciendo nuestros autobuses, experimentando nuestro sistema de transporte público de primera mano, preparando un informe sobre cómo servir mejor a nuestros ciudadanos. Diego Morales estaba al borde de la multitud, su rostro pálido y tenso. El empresario que había tratado a Raúl como basura ahora entendía exactamente a quién había insultado. Morales parecía querer desaparecer en la acera. Varios otros pasajeros de la ruta matutina se movían incómodos, recordando sus propias crueldades casuales. «No quiero tu trabajo», dijo Raúl finalmente, su voz resonando fácilmente entre la multitud. «Quiero terminar el mío».
Hizo un gesto hacia el autobús, hacia la ruta que aún necesitaba completarse. Estas personas aún necesitan llegar a donde van. La simplicidad de la declaración la hizo más poderosa que cualquier discurso. En unas horas, el video estaba en todas partes: redes sociales, noticias nacionales, programas de entrevistas. Pero más que eso, Raúl notó cambios en su ruta. Los pasajeros ahora decían «buenos días», lo miraban a los ojos. Diego Morales había solicitado una ruta de autobús diferente por completo. Marcos, el joven conductor, comenzó a ayudar a los pasajeros ancianos con sus bolsos. Otros conductores empezaron a dedicar momentos extra a turistas confundidos. Los pequeños actos de amabilidad se extendieron por el sistema de transporte como ondas en un estanque, cada gesto creando nuevos. 3 meses después, Raúl estaba sentado en la misma sala de descanso, bebiendo café de la misma taza astillada. Pero la foto en su casillero había cambiado. Ahora mostraba a Raúl con la anciana que había llamado a la estación de noticias, ambos sonriendo junto a su autobús. La Ruta 42 se había convertido en conocida como la Ruta de la Dignidad, donde se esperaba que los conductores vieran a los pasajeros como seres humanos primero. «El servicio no se trata del uniforme que usas», le dijo Raúl a Marcos, quien estaba a punto de comenzar su primera ruta en solitario. «Se trata de la persona que eliges ser cuando nadie está mirando». El joven asintió, entendiendo que había recibido la capacitación más importante de su carrera. La hora pico matutina en el centro de Madrid se sentía diferente ahora. Raúl aún conducía la misma ruta, aún ayudaba a los mismos pasajeros, aún hacía ese pequeño gesto al veterano frente al Banco Santander. Pero ahora conducía a la vista de una ciudad que había aprendido a verlo. El invisible se había vuelto inolvidable, no por revelación, sino por el silencioso poder de elegir la dignidad sobre la indiferencia cada día.